Buenas noches, ingeniera Blen. Mi nombre es Emilio Rodríguez y voy a dar paso al video explicativo sobre cómo dar una conexión entre una base de datos MySQL y Python. Como primer punto, tenemos aquí creada nuestra base de datos llamada Proyecto Integrador. Esta base de datos es la que utilizamos para el Proyecto Integrador. Cuenta con 22 tablas y ahora voy a dar paso a explicar cómo conectar esta base de datos con Python. Aquí tenemos el código. Previamente ya había puesto comentarios para que sea mucho más fácil entender qué hace cada línea del código. Como primer punto tenemos que importar la librería mysql.connect y también importar la clase error para manejar cuando nos dé una conexión errónea y esto nos daría el mensaje de qué tipo de error está presentando la conexión. Primero vamos a definir crear función. Vamos a definir esta variable. Con esto vamos a intentar establecer una conexión con la base de datos, en el cual necesitaremos estos puntos clave, que primero sería el servidor en donde está alojado la base de datos, en este caso el host, el user, el password del user y el nombre de la base de datos. Para esto previamente ya debemos tener nuestra base de datos creada. ¿De dónde salen estos datos? Salen de, de aquí. Como podemos ver aquí, tenemos el localhost que está conectado por el puerto 3306 con el usuario root. Esperamos que se cargue y cuando se cargue nos va a pedir una contraseña. Hasta que se cargue vamos a dar paso con las siguientes líneas de código. En este caso, con esta línea de código vamos a verificar si la base de datos fue exitosa. Si esto se cumple, nos va a dar un print con la conexión de la base de datos fue exitosa. En otro caso sería un print de que se fue el error a la base de datos y nos va a devolver por qué no se conectó con la base de datos, ya que importamos la librería MySQL import error. Ahora vamos a ver si ya se ha cargado. Bueno, aquí no nos pidió la contraseña porque ya teníamos una sección activa. Sin embargo, voy a iniciar nuevamente con mi Workbench SQL y aquí nos va a pedir, como podemos ver, aquí mi contraseña es Emilio12, es la misma que está aquí. Esto nos sirve para la conexión con la base de datos. Ahora vamos a ocupar una función del CRUD para verificar que si la conexión con la base de datos fue exitosa vamos a obtener el empleado por su cédula. En este caso, aquí vamos a definir una función de obtener empleado por su cédula, que vamos a trabajar con estos dos parámetros. El primero sería crear un cursor para ejecutar la consulta. Aquí, si nos podemos fijar, este, esta línea de código, si nosotros la ejecutamos en nuestro MySQL, nos va a dar el empleado según el número de cédula. Aquí con este vamos a ejecutar la consulta y con este vamos a obtener los resultados. Aquí con el if empleado vamos a comprobar si se encontró correctamente el empleado, es decir, si el número de cédula que ingresamos para hacer la búsqueda es correcto. Y el caso contrario es que ningún empleado se va a encontrar con la cédula proporcionada porque en la base de datos no existe ningún empleado. Eh, Esta línea de código que de aquí nos muestra cualquier tipo de error que ocurra durante la consulta. Y nos va a imprimir el error a obtener los datos del empleado. Finalmente vamos a llamar a la función para comprobar la conexión. Sería conexión igual a crear conexión. Y si la conexión fue exitosa, aquí vamos a ingresar el número de cédula del empleado con la cual vamos a realizar la búsqueda. Eh, y finalmente, si la búsqueda fue exitosa, vamos a cerrar la conexión con la base de datos. En este caso vamos a ejecutar el código
Y como podemos ver, la conexión con la base de datos ha sido exitosa. El empleado con el número de cédula 0151066487 corresponde a mi persona, Emilio Rodríguez, y nos da la información que está de este empleado almacenada en la base de datos. Y eso sería todo de la parte explicatoria del video de cómo conectar una base de datos con Python, una base de datos MySQL con Python. En conclusión, eh, los puntos clave de esto sería importar las librerías y contar con estos datos de aquí. Eh, Todo lo que viene del código de aquí es solo una función del CRUD para verificar si es que la base de datos ha sido conectada correctamente. Gracias.